Hola a todos, gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Vamos a dar un minuto más para que se sumen más personas. Mientras tanto, les voy recordando el uso del chat en la sesión. Esperamos que por favor lo puedan utilizar para comentar sobre la sesión, para hacer preguntas. Tenemos un espacio en LinkedIn, que es una comunidad donde ya muchos de ustedes están registrados, y este es el espacio para que ustedes puedan comentar sobre su empresa, lo que hacen. Así es más fácil en este chat poder filtrar solamente lo que son preguntas y comentarios relevantes a la sesión que tenemos el día de hoy. Para quienes aún no hacen parte del grupo de LinkedIn, mi colega Estefanía les estará compartiendo por el chat el link para que accedan. Bueno, también les queremos agradecer porque en las últimas sesiones hemos tenido más de 350 personas conectadas. Eso es un montón y nos encanta y nos hace muy felices saber que hay tantas personas interesadas en lo que estamos compartiendo. Queremos que también estos espacios sean abiertos a sugerencias de ustedes, así como la comunidad, para que nosotros podamos seguir nutriendo más esta serie de capacitaciones que, como saben, todavía tiene 2 sesiones más y además va a seguir con 2 módulos el año entrante. Bueno, ahora ya tenemos casi a 130 personas conectadas, entonces si les parece bien, vamos a dar inicio. Mucho gusto, mi nombre es Manuela Vázquez, para quienes no me conocen, yo hago parte del equipo Conecta Américas. El día de hoy, en la serie Ruta de la Pyme Exportadora, que es creada por Conecta Américas y Convidental, tenemos una sesión muy especial sobre importar de América Latina y el Caribe. En la sesión de hoy nos acompaña nuevamente la docente Romina Gallá. Les recordamos que en el chat pueden hacer todas sus preguntas y que también hagan uso, como les estaba comentando, de la comunidad para compartir sus experiencias y para que otros empresarios mismos también puedan resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, sin más, Romina, te paso la palabra para que podamos comenzar la sesión de hoy. Muchas gracias, buenas tardes, para mí, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué lugar del mundo estén. Para mí es un gusto muy grande estar de nuevo compartiendo este espacio con ustedes, y en la sesión de hoy vamos a conversar sobre importar desde América Latina y el Caribe. ¿Sí? En las sesiones anteriores estuvimos focalizados en el tema de la exportación, y esta vez nos vamos a concentrar en la importación. ¿Sí? O sea, lo primero que quiero comentar con ustedes es, bueno, ¿por qué buscar aliados? ¿Sí? O sea, más que pensar en buscar la idea de proveedores, yo lo pensé como esto de por qué buscar aliados en la región. ¿Sí? Y básicamente hay varias razones de por qué nos conviene buscar socios regionales. En primer lugar, tenemos la cercanía. ¿Sí? La cercanía geográfica entre nuestros países, que hacen que sea más sencillo muchas veces poder comerciar, poder viajar para poder contactar a nuestros posibles proveedores, para poder establecer los vínculos también. Por ejemplo, si necesitamos contratar a alguien que venga a proveer un servicio, en general suele ser más sencillo también por cuestiones de cercanía geográfica, y también porque hay menos, en algunos casos hay menos barreras al comercio. También tenemos la similitud cultural, sí, idiomática y horaria, sí, o sea, en buena parte de América Latina se habla español, si bien, bueno, en Brasil se habla portugués, también es un idioma bastante similar, y nos solemos entender bien hablando cada uno en su idioma, y tenemos digamos, la similitud horaria, ¿no? En el continente americano hay poca diferencia, ¿sí? Entre la hora por ahí de Argentina, Uruguay, y Brasil, ¿sí? Respecto del este de México, perdón, del oeste de México, hay 4 o 5 horas dependiendo la época del año de diferencia. Entonces esta poca diferencia horaria también facilita la interacción en tiempo real para realizar negocios. Esto es muy importante en el comercio de servicios, pero también lo es para el comercio de bienes. Entonces esto facilita toda la cercanía, ¿no? Cultural,
y horaria que también va a ayudar al buen desarrollo de los negocios, ¿sí? También hay una amplia red de acuerdos comerciales al interior de la región, sobre lo cual voy a hacer referencia en unos minutos, y esto también hace que en general tengamos menos barreras al comercio intrarregional de lo que existe respecto del resto del mundo, y también, por supuesto, porque hay proveedores muy competitivos en la región y que nos va a permitir que podamos conseguir productos y servicios, ¿sí?, de buena calidad y a precios competitivos en otros países de la región. Aquí, digamos, uno de los temas que tenemos que conversar en esta sesión es acerca de, bueno, cuáles son las ventajas comparativas, cuáles son los sectores en los cuales los países de América Latina y el Caribe son más competitivos. Y aquí obviamente hay una variedad muy importante de características entre los distintos países de la región, y digamos, en el poco tiempo que tenemos es muy difícil poder hacer un abordaje detallado de todo esto. Simplemente yo les quise traer acá un panorama muy general sobre dónde están los sectores donde cada país es más competitivo, ¿sí? Les voy a dar un panorama general, pero la idea de esto es generar disparadores para que después ustedes pueden ir a buscar más información, ¿sí? Un poco sobre lo que conversamos en la sesión pasada y sobre lo que vamos a conversar al final de esta sesión, ¿sí? América Latina y el Caribe, yo aquí también por una, digamos, no pude poner a todos los países por una cuestión también de espacio y de tiempo, simplemente puse algunas de las principales economías, sobre todo de América Latina, no tanto del Caribe, porque la mayor parte de los participantes que están acá son de América Latina. ¿Sí? Es una región en la cual hay muchos países que son muy competitivos en los sectores que están basados en recursos naturales, ¿sí? Aquí puse un índice, si no hace falta que ustedes sepan digamos, sobre estos cálculos. Para los que lo conocen, es el índice de ventajas comparativas reveladas, ¿sí? Simplemente cuando es mayor a 1, indica que, o sea, es un indicio de que hay ventajas comparativas, que el país es competitivo en un sector determinado, ¿sí? Obviamente cuanto más alto, mayor es esta competitividad, siempre en términos relativos, ¿no? Y como pueden ver, acá tenemos a muchos países de la región que son muy competitivos en todo lo que sean los sectores relacionados con alimentos y bebidas, tanto productos primarios, sí, pero también productos procesados. Entonces aquí tenemos, bueno, muchas economías, ¿sí?, de Sudamérica, de Centroamérica, que tienen ventajas en estos sectores, y obviamente varía el tipo de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a países como los del Mercosur, que son competitivos en sectores como puede ser, por ejemplo, las carnes, lácteos, ciertos productos derivados, o sea, oleaginosas, aceites, sí, tal vez tenemos en países como, no sé, Ecuador, Centroamérica, el banano, en otros países, bueno, también en Centroamérica, Brasil, el café, el azúcar, ¿sí? Bueno, en Colombia obviamente también el café. Entonces varía, por ahí vemos a un mismo país, digamos, en un mismo sector a distintos países, pero tal vez son diferentes estos productos, ¿no? Pero claramente el sector de alimentos y bebidas es uno de los rubros en los cuales hay proveedores realmente muy eficientes, de muy buena calidad en América Latina, ¿sí? También la región es muy competitiva, o sea, algunos países de la región, en todo lo que tenga que ver con combustibles de energía, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Bolivia con el gas, y Colombia y Ecuador con el petróleo, Paraguay con la energía eléctrica, ¿sí? Son algunos rubros donde también vamos a encontrar proveedores más muy eficientes en la región, y también en el caso de los insumos industriales, primarios y procesados. Aquí tenemos países que son exportadores de metales, ¿sí? Por ejemplo el caso de Perú, de Chile, de productos de la industria forestal, como puede ser el caso de Uruguay, ¿sí? O sea, algodón, digamos, distintos insumos industriales, pero que también tenemos digamos, proveedores de alta calidad dentro de la región. Obviamente esto es cuando, digamos, ustedes después van a tener que explorar para los productos específicos que ustedes consumen, para poder identificar. Yo en un rato les voy a comentar en qué tipo de fuentes podemos buscar esta información. Simplemente esto es para darles un pantallazo de dónde están los rubros más competitivos, ¿sí? En productos
rubros industriales, los perfiles son un poco diferentes, ¿sí? O sea, tenemos en todo lo que son bienes de consumo, por ejemplo, se destacan algunos países de Centroamérica, ¿sí? República Dominicana, y aquí tenemos, no sé, productos como por ejemplo calzado, textiles, algunos productos farmacéuticos, algunos productos cosméticos, ¿sí? También en lo que es bienes de capital, ¿sí? Y material de transporte, ahí México es el país que se destaca más por este tipo de perfil exportador, ¿sí? Entonces también para, por ejemplo, para esos rubros, si México tal vez sea un posible proveedor de interés. De todas maneras, sí, al igual que en los otros rubros, hay algunos países que tal vez no se destacan a nivel agregado en un sector, pero cuando buscamos en productos específicos sí son muy competitivos en rubros más particulares. Algo que también, hay algún micrófono abierto. Vamos a comer, precioso. Perdón, hay algún micrófono. Ahí está. Bueno, también en el caso de los servicios, ¿sí? Aquí tal vez es algo que es menos conocido, en el caso, por lo menos en algunos países, tal vez es menos conocido que en el caso de los bienes, pero también tenemos algunas economías de la región que son muy competitivas en sectores de servicios, ¿sí? Lo que son los servicios tradicionales, que es el gráfico que tienen abajo, tenemos a los países de Centroamérica, por ejemplo, que con ventajas comparativas en lo que son los servicios relacionados con bienes, en particular lo que es la manufactura para terceros, ¿sí? Entonces, digamos, sectores en los cuales se proveen servicios de, digamos, elaboración de bienes, por ejemplo, para otros países, ¿sí? Esto en particular, la orientación exportar de Centroamérica en estos rubros está más dedicada a Estados Unidos, pero también, digamos, hay posibilidades para el resto de la región, ¿sí? Y en lo que son los servicios, también tenemos obviamente el turismo, los viajes, ¿sí? El turismo y el transporte también en algunos países, y en lo que son los servicios basados en el conocimiento. Aquí hay algunos países también que tienen muy buen desempeño en estos rubros y que se destacan en distintas categorías, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Costa Rica, de Uruguay, ¿sí? De Argentina, Brasil, de algunos otros países de Centroamérica como Guatemala, ¿sí? Nicaragua, por ejemplo, en lo que son servicios relacionados con servicios de informática, ¿sí? También con, por ejemplo, el caso de Argentina, los servicios audiovisuales, los centros de servicios, lo que se denominan los servicios globales, o los centros de BPO, de servicios empresariales. Entonces, cuando estamos buscando proveedores de servicios, también podemos pensar en que la región, y aquí la similitud horaria, como les mencionaba antes, la similitud cultural e idiomática son factores fundamentales, ¿sí? Entonces hay muy buena oferta en la región que podemos utilizar para digamos, nuestras empresas. También, como les mencionaba hace unos minutos, en la región hay una red de acuerdos comerciales muy importantes. Entonces, Romy, perdón, te interrumpo un momentico. Nos están escribiendo que escuchan como un ruido, de pronto puede ser un cable que está interfiriendo. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está perfecto. Sostengo el micrófono más Sí, cerca. te escuchamos bien, solamente era como un ruido por detrás. Puede ser también que me haya rozado el collar. Sí, creo que es eso. Ok. Gracias. Bueno, no, gracias a ti por avisarme. Les comentaba que en la red que en América Latina hay muchos acuerdos comerciales entre los países de la región. Y esto es una gran ventaja porque nos permite, esto voy a hablar primero de los bienes, después de los servicios, pero en el caso de los bienes, esto permite que los productos latinoamericanos ingresen en condiciones preferenciales, en muchos casos libres de arancel, en los mercados de otros países de la región. Entonces, hay algunos países, como es el caso de Colombia, de Chile, de Perú, México, que tienen muchos acuerdos comerciales, no solamente dentro de la región, sino también con el resto del mundo. Algo similar ocurre con algunos países centroamericanos también. Pero para otros países que tienen menos acuerdos, como puede ser el caso, por ejemplo, del Mercosur o de República Dominicana, que tienen menos acuerdos, el hecho de comprar a países de la región permite
que esos productos ingresen más baratos, ¿sí? O sea, porque ingresan sin aranceles respecto de los productos que vienen del resto del mundo. Entonces esto nos da a veces la ventaja de poder conseguir, ¿sí?, estos productos a precios más competitivos si los adquirimos a países de la región. ¿Sí? Obviamente esta presentación después la van a tener, aquí tienen el mapa de acuerdos de la región, lo que está en azul son los acuerdos de libre comercio, así que en general abarcan a casi todos los productos, mientras que los celestes son acuerdos parciales, ¿sí?, que son solamente para algunos productos. Ustedes ahí en todo caso tendrán que verificar si justamente los productos que ustedes quieren importar están cubiertos o no por esos acuerdos, ¿no? Pero realmente hay muchas oportunidades en ese sentido, y de hecho ya se observa que, por ejemplo, en Centroamérica, en el Mercosur, ¿sí? En menor medida en el marco de la Alianza del Pacífico, hay bastante comercio intrarregional, ¿sí? Y esto se vincula justamente a estas posibilidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio. Uno a veces tiende a pensar que como los países tienen estructuras productivas similares, hay poca complementariedad, pero en realidad, o sea, en algunos rubros puede ser que haya poca complementariedad, porque si uno tiene esa oferta local, difícilmente la vas a comprar en el exterior, pero hay muchos rubros en los cuales puede haber diferenciación de productos, y por ende uno puede conseguir productos distintos, o digamos, de un mismo rubro, pero con características diferentes, ¿sí?, o a precios más competitivos, si uno los adquiere en otros países de la región. Entonces acá también, digamos, tenemos que aprovechar esta red de acuerdos. Hay muchas veces que las empresas no saben que existen los acuerdos, y como no se benefician de las preferencias, o sea, no hacen uso de estas preferencias que existen. Entonces es importante a la hora de buscar proveedores en el exterior, tener en cuenta que uno puede aprovechar este tipo de acuerdos, ¿sí? En el caso de los servicios tenemos menos acuerdos comerciales con capítulos de servicios. Yo acá puse solamente los que están vigentes y que tienen capítulos con compromisos, porque a veces los acuerdos tienen algún compromiso que dice que van a negociar o que van a buscar liberar el comercio de servicios, pero eso en la práctica no implica un compromiso concreto, ¿sí? Entonces simplemente incluye aquellos en los cuales hay algún tipo de mejora en el acceso y en el trato que se le da a los proveedores de servicios de otros países, ¿no? Entonces, como ven acá, hay mucho menos que en el caso de los bienes, pero de todas maneras hay acuerdos de servicios que pueden ser aprovechados. Cuando hay un acuerdo de servicios, eso significa que los proveedores del país, por ejemplo, o sea, un acuerdo entre Chile y Colombia, ¿eso qué significa? Que las empresas chilenas van a poder adquirir a proveedores colombianos en tal vez mejores condiciones que lo que puedan, digamos, con un tratamiento similar al que tienen las empresas chilenas en Chile, y también que tal vez los colombianos tengan mejor acceso al mercado chileno de lo que puedan tener los de un país con el cual Chile no tiene este tipo de acuerdos. Entonces eso también nos facilita el acceso a los proveedores de servicios del exterior, y obviamente nos sirve si queremos exportar, ¿no?, para mejorar el acceso para nuestras propias empresas. Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta estos acuerdos, ¿sí? Y también tenemos que considerar que hay algunos países, no todos, pero hay algunos países de la región que, aunque no tengan tantos acuerdos de servicios, en muchos sectores tienen pocas barreras al comercio, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, el caso de Argentina, de menor medida de Uruguay, o sea, bueno, también de Uruguay. Chile, si bien tiene muchos acuerdos, es un país que en general tiene también pocas barreras al comercio de servicios, entonces también tenemos que pensar eso a la hora de importar, ¿sí? O sea, cómo poder acceder a estos proveedores del exterior que tengan en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los servicios, de muchos servicios por lo menos, que se puedan prestar de manera remota, no tenemos, por ejemplo, problemas de costos de transporte a la hora de importarlos, entonces podemos contratar un proveedor remoto desde cualquier lugar de la región. También algo que tenemos que tener en cuenta es que una de las principales barreras al comercio de servicios es la doble imposición. ¿Qué significa esto? Que cuando una empresa exporta desde un país, ¿sí? Por ejemplo, una empresa exporta desde Colombia a Argentina.
cuando exporta desde Colombia a Argentina, presta el servicio, por ejemplo, a través de Internet, y el cliente argentino le paga, en Argentina va a sufrir una retención impositiva, ¿sí? Entonces, esa empresa no solamente va a tener que pagar los impuestos en Colombia, sino también esos impuestos que le retuvieron en Argentina. De la misma manera, la empresa argentina va a sufrir esta retención en Colombia si exporta a Colombia, ¿no? Entonces, esto es una barrera que suele ser muy importante. En casi todos los países de la región hay retenciones impositivas para las importaciones de servicios, ¿sí? Y estas importaciones, dependiendo del país, pueden ir entre el 15 y el 35%, ¿sí? O sea, pueden ser bastante grandes. Entonces, muchas veces las empresas cuando exportan no lo tienen en cuenta y terminan teniendo problemas, ¿no? Y también uno, si va a importar, tiene que saber que a veces va a tener que pagar eso. Entonces, para evitar eso, se hacen acuerdos entre los países que se llaman acuerdos para evitar la doble imposición o la doble tributación. Estos convenios van a permitir, dependiendo el país, o sea, dependiendo del tipo de convenio, van a establecer cómo van a ser las empresas para evitar esta doble imposición, ¿sí? Y ahí hay distintos mecanismos. Por ejemplo, el acuerdo de la Comunidad Andina permite que las empresas tributen solo en uno de los dos países. Entonces, por ejemplo, comercio entre Colombia y Perú, van a, dependiendo del caso, pagarán impuestos en Colombia o en Perú, ¿sí? O hay otros acuerdos que fijan un tope a la retención que va a sufrir la empresa en el otro país, y después, por ejemplo, una empresa argentina que exportó a Chile, ¿sí? Va a tener una retención que es más baja que lo que sufren las empresas con las cuales Chile no tiene acuerdo, y a la vez ese impuesto que le retuvieron en Chile lo va a poder descontar del pago de impuesto a la renta en Argentina, ¿sí? Entonces, estos acuerdos son muy importantes porque nos permiten evitar ese problema de la doble imposición, ¿sí? Cuando exportamos y cuando importamos, que ese acuerdo hace que, digamos, tengamos que pagar menos, porque en definitiva si nuestro cliente si nuestro proveedor, perdón, nos está recargando los impuestos en el precio, bueno, si va a tener que pagar menos impuestos, nos va a costar más barato el servicio que estamos contratando, ¿sí? Como pueden ver en este cuadro, donde está la red de convenios para evitar la doble tributación en la región, hay relativamente pocos convenios, sí hay margen para que se negocien muchos más, pero hay algunos, y hay que tener muy en cuenta a la hora de exportar y de importar, si tenemos, esto sobre todo para cuando lo prestamos de manera remota, el servicio, si o lo contratamos de manera remota, tenemos que tener en cuenta si está o no está este acuerdo, y ver qué es lo que dice el acuerdo, ¿sí? Todos los acuerdos, o sea, los acuerdos son diferentes, ¿no? Pero ver qué es lo que dice ese acuerdo y de qué manera permite evitar este problema de la doble tributación, ¿sí? Bueno. Ahora bien, yo les estuve dando algunas razones para buscar proveedores en el exterior, ¿sí? Contándoles que hay sectores competitivos, que hay acuerdos comerciales, de bienes, de servicios, que hay convenios para evitar la doble tributación, pero obviamente tenemos un rato breve y no podemos abordar en todos los países, en todos los sectores, entonces les dije que los invito a que exploren un poco más. Entonces, me gustaría dejarles algunas fuentes donde ustedes pueden ir a buscar esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos saber en qué condiciones digamos, accede un producto a nuestro país, ¿sí? O sea, más allá de que muchos países tienen sus propias páginas web, ¿sí? En las cuales uno puede buscar la información específica para el país, ¿sí? Obviamente no vamos a abordar todas las fuentes nacionales, sino que les traje algunas fuentes internacionales. Entonces, por ejemplo, el ITC, ¿sí? El International Trade Center, tiene una herramienta que la comentamos en la sesión pasada que se llama Market Access Map, ¿sí? En Market Access Map uno puede ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un producto para ingresar en un mercado determinado según donde venga. Entonces ahí yo después les voy a dejar la presentación, en la presentación tienen
el link, ustedes pueden ingresar a Market Access Map, poner el país donde están ustedes, el producto que quieren importar, y pueden ver distintos países desde los cuales quieren identificar, quieran importar ese producto y ver, por ejemplo, cuál es el arancel que tiene que pagar ese producto. Van a notar que en muchos casos los productos latinoamericanos van a ingresar sin arancel, mientras que los de algunos otros países a veces pagan aranceles, ¿sí? Van a poder ver si, por ejemplo, si es un alimento, ¿no? Cuáles son los requisitos sanitarios y fitosanitarios que tiene que cumplir, si hay alguna certificación específica que se pida, tal vez, por ejemplo, alguna norma técnica, toda esa información la van a tener ahí. Y eso también les va a permitir pensar, digamos, en los trámites que tienen que hacer, en cuáles pueden ser las demoras de importación, ¿sí? También hay algunos países que tienen sus propias páginas web, donde uno además puede, por ejemplo, calcular el precio de importación, ¿sí? Tienen como algunas calculadoras donde uno puede poner información y entonces se estima poniendo, por ejemplo, los honorarios del despachante de aduanas, o poniendo, según las Incoterms, permite calcular el precio de importación también, ¿sí? Esto es algo que tienen algunos países, no todos, pero puede ser una herramienta interesante. Ustedes tienen que fijarse si sus países tienen esta herramienta o no, pero suele ser algo muy importante para definir. O sea, una vez que uno tiene identificados los potenciales proveedores, ¿sí? Para calcular, bueno, cuánto nos puede salir importar, por ejemplo, ese producto y qué requisitos tiene que cumplir, ¿sí? Por otro lado, para servicios, ¿sí? La información siempre es mucho más complicada, mucho más difícil de encontrar, porque las barreras al comercio de servicios no son tan claras como en productos, ¿sí? Las barreras al comercio de servicios muchas veces no son medidas que buscan específicamente limitar el comercio, sino que surgen de diferencias en la regulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ingeniero que tiene que firmar un plano, en la mayoría de los países necesita tener una matrícula, una licencia válida en ese país, y para eso necesita haber estudiado en ese país o tener un diploma válido en ese país, ¿sí? Entonces, son medidas que no es una medida arancelaria, como hay en los bienes, sino que son otro tipo de restricciones. Y a veces es difícil conseguir esa información, ¿sí? Para mí una de las fuentes más interesantes que hay, que yo la comenté en la sesión anterior pensando en la exportación, pero ahora la vuelvo a traer porque es importante también desde el punto de vista de la importación, es un simulador que tiene la OSD, que aquí también tienen el link para entrar, en el cual uno puede buscar por país. Acá de América Latina están Chile, Costa Rica, Brasil, México, Perú y Colombia. ¿Sí? Son los únicos países para los cuales hay información, pero por lo menos para estos países uno puede elegir por sector y ver cuáles son las barreras al comercio. Entonces, si uno, y está también la información sobre las normas, ¿sí? Están los links, por ejemplo, uno busca, no sé, Perú en servicios de ingeniería, y uno puede ver cuáles son las barreras que tenga Perú al comercio de servicios de ingeniería, y va a estar explicada la norma, y va a estar el link a la ley correspondiente en Perú que establece esa barrera. Entonces, cuando uno quiere importar servicios, ¿sí? Esto puede ser, por lo menos para estos países para los cuales hay información, es una fuente que está muy buena, ¿sí? Porque nos permite identificar cuáles son las normas que vamos a tener que consultar para ver si los proveedores que estamos buscando cumplen los requisitos que se establece ahí, ¿sí? Para todo lo que sea acuerdos comerciales, bueno, en general todos los países suelen publicar sus propios acuerdos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en los ministerios de Relaciones Exteriores o ministerios de Comercio Exterior, dependiendo quién es el organismo responsable en cada país, en general suelen tener cada uno en su página web los acuerdos, pero también, por ejemplo, una fuente que podemos consultar es CICE, el Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos, que tiene todos los textos de los acuerdos comerciales de todos los países de América. Entonces uno ahí puede ingresar
por su país, y puede consultar el texto, incluso se puede buscar por tema, ¿sí? Entonces si uno busca, por ejemplo, no sé, normas sanitarias, o busca servicios, ¿sí? Uno puede consultar, ingresar ahí y ver el acuerdo comercial entre nuestro país y el país desde el cual queremos importar, y ver primero si hay o no un acuerdo, y si está ese acuerdo, qué es lo que establece. Entonces eso también nos sirve a veces para entender los compromisos comerciales que pueda haber, ¿sí? Y perdón, esto es tanto como para bienes, perdón, como para servicios. Y después para los acuerdos para evitar la doble tributación, ¿sí? En general, quienes tienen esta información son los ministerios de Hacienda o de Economía, según como se llaman en cada país, y o las agencias de recaudación, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, la DGI en Uruguay, SUNAT en Perú, la AFIP en Argentina, ¿sí? Es el organismo responsable de recaudar, muchas veces también tiene en su página web el listado. Entonces ahí uno puede consultar cuáles son los acuerdos para evitar la doble tributación que tiene el país, y después ver cuál es el mecanismo que prevé ese acuerdo para evitar la doble tributación, ¿sí? Porque eso varía según los acuerdos. Entonces, eso también nos va a ayudar a poder identificar, ¿sí? En qué condiciones vamos a poder, digamos, en qué condiciones impositivas se va a ver afectada la importación de estos productos, ¿sí? Bueno, esto sobre la búsqueda de información, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, sabemos que queremos importar de algún determinado país, o simplemente estamos buscando posibles proveedores, bueno, ¿dónde buscarlos, no? O sea, ¿dónde podemos buscar los proveedores? O más que los proveedores, los aliados, ¿no? Porque uno a veces también busca socios comerciales para otras vías, o está buscando, por ejemplo, potenciales inversores. Bueno, ¿dónde podemos buscar esto? Hay muchas fuentes de información dependiendo del país y dependiendo del servicio o el sector de productos en el que uno esté, ¿sí? Voy a contarles algunos generales. En primer lugar, muchos países cuentan con directorios de exportadores. Entonces, si uno quiere buscar empresas de algún sector determinado, por ejemplo, quiere importar, no sé, servicios de informática desde Uruguay. Bueno, en la página de Uruguay 21 van a poder, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Uruguay, van a poder consultar, ¿sí? Digamos, empresas que exporten esos servicios desde Uruguay, que uno pueda eventualmente identificarlos como posibles proveedores. Y esto lo tienen muchos países, en general lo tiene la Agencia de Promoción de Inversiones o de Promoción de Exportaciones, pero uno, digamos, si está buscando importar desde esos lugares, puede ir a buscarlo, ¿sí? O sea, les diría que la gran mayoría de los países tiene este tipo de listados, no siempre para todos los sectores, pero sí para los sectores más competitivos de ese país, ¿sí? Entonces uno puede consultar, y muchas veces están no solamente el nombre de la empresa, sino también el link a la página web, algún teléfono, un mail, alguna manera de contactarlo, ¿sí? Un breve perfil, porque, por ejemplo, si uno busca un proveedor de servicios de ciberseguridad. Bueno, no sirve cualquier proveedor de software, ¿no? Entonces, si vemos el listado de las empresas que exportan software y hay un pequeño resumen, podemos identificar cuáles son las que efectivamente brindan estos servicios de ciberseguridad, y no otras que por ahí hagan otro tipo de servicios de informática, ¿sí? Entonces, podemos consultar esa. También, en general, las páginas de las agencias de promoción de exportaciones y de inversiones, siempre mirándolo, ¿no? desde el otro país, ¿no? O sea, el país del cual queremos importar, suelen tener muchas veces casos de éxito. Entonces, esos casos, sí, además de los directorios, a veces tenemos, por ejemplo, los casos de las empresas emblemáticas, que en general son empresas que son muy buenas, que son muy competitivas, y también nos sirven para identificar posibles socios, ¿sí? Obviamente, las cámaras empresariales, ¿sí? Si nosotros buscamos importar un determinado producto o servicio de un país determinado y visitamos la asociación empresarial, la asociación gremial de ese sector,
en ese país, seguramente podamos identificar cuáles son las empresas que forman parte de esa cámara y averiguar cuáles de estas, muchas veces también tienen directorios, muchas veces tienen, las propias cámaras permiten bajarse una planilla en la cual están los datos de las empresas, con datos de contacto, las redes sociales de las empresas, ¿sí? Realmente las redes sociales en este sentido nos van a ser un aliado fundamental, sobre todo LinkedIn, para poder identificar, ¿sí? También, obviamente, bueno, yo hasta ahora les hablé de fuentes de Internet, ¿no? Pero una fuente en general presencial súper eficiente para encontrar posibles proveedores son las ferias, exposiciones y misiones comerciales, ¿no? Entonces participar de una feria donde uno pueda ver una exposición, sí, o sea, la diferencia en general es que en las ferias se suelen vender los productos, ¿sí? Mientras que en las exposiciones solamente están en exhibición, ¿sí? Si uno participa de una feria y ve cuáles son los expositores, las empresas que están presentes ahí, uno puede conversar con sus representantes, si es el caso de productos, ver los productos que tengan, establecer vínculos y obviamente identificarlos, ¿sí? Esto obviamente es en general, digamos, mucho más efectivo que digamos, las búsquedas a través de Internet, pero también es mucho más costoso. Y entonces uno tal vez no lo puede hacer, digamos, para todos los países, ¿sí? Entonces, pero sí uno puede identificar cuáles son las ferias. Yo, si no recuerdo mal, había una pregunta en la sesión anterior sobre dónde buscar ferias. Yo creo que fue en este ámbito, o si no, porque después me llegaron algunas consultas por privado. No recuerdo si fue acá o fue una consulta por privado. Yo dije que, digamos, buscaran cada uno por su sector. Después vi que JETRO, la agencia de Japón, tiene un buscador de ferias, entonces pueden meterse en la página de JETRO y ver cuáles son las ferias relevantes para el sector que ustedes, del producto o servicio que ustedes quieren importar, para poder identificar esto. Y obviamente las misiones comerciales, ¿sí? O sea, las misiones comerciales que hacen empresas del otro país en nuestro país, o uno puede hacer lo que se llaman las misiones inversas, que es cuando uno va, digamos, van los posibles importadores al país del exportador. Entonces esto también suele ser muy interesante para encontrar, o sea, rondas de negocios, digamos, que organizan en general las representaciones comerciales del país del cual queremos importar en nuestro país, y entonces eso también suele ser una buena forma, ¿sí? Si nos acercamos a la embajada o la representación comercial del país del cual queremos importar y les pedimos ayuda con esto, siempre vamos a encontrar buena predisposición por ese lado, porque justamente las embajadas lo que buscan, y las representaciones comerciales lo que buscan, es que las empresas de su país puedan exportar más. Entonces, si nosotros vamos interesados en quiero importar este producto o este servicio de este país, seguramente vamos a encontrar ayuda también por ese lado, ¿sí? Por último, ¿sí? En Trademap, ustedes también, si recuerdan, yo les comenté, les hablé sobre Trademap para la exportación, ¿sí? O sea, que en Trademap nosotros podíamos buscar cuáles eran, poniendo la posición arancelaria. Esto no está para servicios, pero sí para bienes. Poniendo la posición arancelaria de nuestro producto, podemos identificar en el país de destino quiénes son los importadores. Bueno, también podemos identificarlo si entramos por el lado de importaciones, ¿sí? Nosotros podemos identificar quiénes son los exportadores de ese producto, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos importar un producto determinado, ¿sí? Ahí hay que buscar por país, pero por ejemplo, si una empresa de Paraguay dice, bueno, quiere importar este producto desde Bolivia, bueno, puede buscar cuáles son, poniendo el código del producto, cuáles son las empresas que desde Bolivia exportan esos productos, ¿sí? Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos están los datos de contacto de la empresa, la página web, ¿sí? Un teléfono, incluso a veces está el nombre de la persona responsable, entonces eso nos sirve para identificarlos rápidamente, ¿sí? Y obviamente, y con esto yo ya voy a terminar y le voy a dar pie a Manuela para que les cuente algunas cosas más, pero Connect Americas es una fuente fundamental para identificar aliados, ¿sí? O sea, ustedes, todos los que están acá, forman parte de la comunidad Connect Americas y pueden utilizar esta red para encontrar
socios comerciales, ¿sí? Tanto para la exportación como para la importación, entonces es importante que la utilicen y que ayuden, y eventos como este ¿sí? También sirven donde que las empresas se presentan y cuentan sobre lo que hacen, es una buena manera también de identificar a los socios. Así que yo les agradezco muchísimo por el tiempo, por escuchar. Ahora le voy a dar la palabra a Manuela para que les cuente sobre cómo utilizar Conecta Américas para esto, y me quedo para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. Excelente sesión, como siempre. No nos sorprende la calidad porque ya, o sea, todas las sesiones han sido espectaculares y hemos tenido muchas personas conectadas. Les voy a mostrar cómo pueden utilizar Conecta Américas para buscar proveedores y también para buscar posibles clientes comerciales. Aquí también quiero aprovechar que mientras yo estoy dando como este tour por Conecta Américas, ustedes puedan ir haciendo sus preguntas en el chat relacionadas a la sesión de Romina y también relacionadas a lo que yo les estaré mostrando en mi pantalla. Entonces, voy a comenzar. ¿Me confirmas, Romy, porfa, si ahí la ves? Bien, listo. Entonces, este es el dashboard principal al que llega una empresa registrada en Conecta Américas. Yo me imagino que todos ustedes ya hacen parte de Conecta Américas y y que han ingresado a nuestra plataforma. Sin embargo, sabemos que hay personas que todavía no están utilizando todas las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, voy a empezar en orden, según lo que vamos viendo aquí en el dashboard. La primera, nosotros tenemos un espacio donde constantemente estamos subiendo anuncios de compra de compradores tanto de América Latina como del resto del mundo. Entonces, aquí ustedes como proveedores van a poder aplicar, postularse a estos anuncios de compra. Conecta Américas va a ser un filtro inicial para ver si cumplen con los requisitos principales que tiene este comprador, y le estaríamos enviando la información de su empresa a este comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que Conecta Américas no es una plataforma transaccional, pero sí les ayuda a hacer el puente con estos compradores. Ustedes de todas maneras también pueden subir sus anuncios de compra en Conecta Américas y lo pueden hacer de diferentes maneras. La primera es buscar acá mismo en el slider, tenemos un espacio donde ustedes pueden hacer clic aquí y compartir las necesidades de compra que tienen. Ustedes no están obligados a cerrar ningún negocio. Nosotros les vamos a compartir información de las empresas, pero ustedes deciden si se contactan con ellas o no. Les recuerdo, esta parte es solamente para buscar proveedores, ya sea de productos o de servicios. También para subir estos anuncios de compra, ustedes pueden irse hasta este slider de servicios financieros y de apoyo empresarial. Y aquí ya les voy a mostrar este cubito. ¿Quieres encontrar proveedores de productos y servicios en América Latina y el Caribe? Y aquí siempre van a poder también acceder a ese link donde suben sus requerimientos. Generalmente está más al inicio. Bueno, ¿qué otra manera y que considero que es muy valiosa para encontrar ya sea clientes o ya sea proveedores? Es el directorio de empresas de Conecta Américas. Ustedes lo van a encontrar yéndose para acá. Aquí van a ver las últimas empresas que se han registrado en Conecta Américas y pueden ver el directorio completo haciendo clic en ver más. Yo les recuerdo, en Conecta Américas tenemos en este momento más de 500.000 personas registradas, no solamente de América Latina, sino de diferentes partes del mundo, y tenemos más de 120.000 empresas registradas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que se unen a Conecta Américas, pero que no crean su perfil de empresa. Entonces, aquí ustedes van a poder filtrar sobre el sector de las empresas, el país de las empresas, tipo de organización y el estado de verificación, que ya les voy a contar más adelante qué quiere decir el estado de verificación. Entonces, este directorio ustedes lo pueden utilizar para muchas cosas. Lo pueden utilizar para buscar proveedores, lo pueden utilizar para buscar también compradores. Lo que nosotros les sugerimos es, no se queden solamente con la herramienta que nosotros ofrecemos de anuncios de compra. Hay muchísimas empresas que por alguna razón no están subiendo todavía sus anuncios de compra, pero que seguramente tienen necesidades de proveeduría en diferentes países de la región. Obviamente, aquí nuestras recomendaciones siempre sean muy estratégicos en el momento de abordar a estas empresas. Ya les voy a mostrar cómo pueden abordarlas, cuáles son las herramientas que les ofrece la plataforma. Mientras tanto, quiero mostrarles un poco también sobre los países que tenemos. Como ven,
Hay un país por fuera de la región que es incluso de los que más presencia tiene en la plataforma, que es Israel. Esto es gracias también a los esfuerzos que nosotros hemos estado haciendo con socios de Israel como Startup Nation Central y que seguramente ustedes ya han participado en algunas de las sesiones que hemos tenido con ellos. Les voy a compartir también un link a una comunidad que tenemos con empresas de Israel. Esto es más que todo para las empresas que están en el área de servicios, más que todo en health tech, agritech y tecnología para la educación. Entonces, me voy a ir me voy a ir al perfil de alguna empresa para mostrarles un ejemplo. Ustedes siempre van a poder ver la descripción de la empresa, el país, en este caso la empresa es de Brasil, cuántos empleados tiene, en qué fecha fue fundada, van a poder ver el sector e industria. Hay empresas que tienen más de una industria, esto lo van a poder ver acá, van a poder ver también las subindustrias, los productos específicos que vende la empresa, como lo tiene esta. Van a poder ver información comercial, dónde tienen oficinas, quiénes son sus principales clientes, a qué entidades están afiliados, como cámaras de comercio, organizaciones de apoyo a exportaciones, entre otras. Y también van a poder ver material promocional. Entonces, tiene, por ejemplo, unos PDFs, unas imágenes, el logo. Aquí, de todas maneras, yo quiero comentarles que es muy importante que entre más completo tengan su perfil, más van a aumentar las probabilidades de que las personas les contacten, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hicimos y que se los vamos a compartir luego de esta sesión es un PowerPoint donde les compartimos las mejores prácticas para tener un perfil completo en Conecta Américas. Pero recuerden, no se queden solamente en esperar a que las empresas les contacten, sino que sean también ustedes mismos quienes toman la iniciativa. Aquí, por ejemplo, ustedes van a tener información de contacto. Generalmente estos correos electrónicos van a ser correos de la empresa, pero pueden contactar a las personas directamente por el sistema de mensajería interna que tenemos en Conecta Américas. Es importante aclarar que para que ustedes puedan acceder a este servicio de mensajería interna, deben tener la empresa verificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes se registren en Conecta Américas y registren a su empresa en Conecta Américas, deben seguir los pasos que esto les va a ir mostrando y compartir con nosotros los documentos que nos ayudan a nosotros a verificar que la empresa está legalmente constituida en su país de origen. Entonces, esto es lo que significa una empresa verificada. Esto lo hace Conecta Américas directamente. También ustedes van a poder asignar si la empresa está en propiedad de una mujer o es liderada por una mujer. Esto es algo que hacen en el momento en el que se registran y que es algo muy valioso para ustedes también en el momento en el que estén buscando proveedores porque van a poder encontrar rápidamente cuáles son estas empresas en caso de que su prioridad en este momento sea también la diversificación en su cadena de proveeduría. Nosotros desde Conecta Américas, como ya muchos de ustedes saben, apoyamos y queremos hacer que las brechas entre las empresas lideradas por hombres y lideradas por mujeres desaparezcan. Queremos más empresas lideradas por mujeres participando en el comercio exterior y en Conecta Américas tenemos miles de empresas lideradas por mujeres que son increíbles y por eso les invito a que se metan al directorio y las busquen y obviamente pues busquen todo tipo de empresas, no solamente esas. Bueno, acá por ejemplo, este perfil que yo tengo de prueba no está verificado, entonces ya ven que si yo hago clic en el buzón de mensajería interna no me deja enviar mensajes. Y bueno, eso es como el uso de la plataforma. Hay otra cosa que no mencioné y es que ustedes pueden también hacer uso de este buscador con palabras clave. Entonces, por ejemplo, si ustedes están buscando empresas productoras de aguacate porque necesitan contactarles, aquí ponen la palabra clave y les van a aparecer empresas que lo más seguro es que sean productoras de aguacate o comercializadoras de aguacate. Yo les recomiendo siempre hablen es con empresas que están verificadas, que son las que tienen este checkmark verde. Entonces, bueno,
esto es como se utiliza Conecta Américas. El portafolio de empresas es bastante grande, empresas de todos los países. También si tienen algún tipo de requerimiento específico y no logran encontrarlo en Conecta Américas, nos pueden contactar. Ustedes ya tienen, bueno, mi contacto, me pueden encontrar en LinkedIn también, que estoy en la comunidad, igual que Estefanía. Muchos de ustedes seguramente conocen a José Cabrera, que es el coordinador de la relación directa con los usuarios de Conecta Américas, y él también les puede asesorar y guiar en todo lo que ustedes estén buscando. Entonces, bueno, esto es todo. Vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas. Voy a empezar con unas que yo había tomado, Romy, y nos preguntan, ¿qué país es más atractivo en temas de tributación o tarifas, o cómo ellos pueden darse cuenta de eso en el momento de hacer la búsqueda en Internet? Bueno, es una muy buena pregunta. La tributación varía mucho, no solamente entre países, sino también entre sectores. Entonces hay que tener en cuenta esto porque hay muchos países que tienen incentivos para ciertos sectores en particular, entonces tal vez en esos sectores digamos, la tributación es más conveniente que en otros, ¿sí? Aquí hay, digamos, en la región hay algunos países que tienen en general, digamos, incentivos para muchos sectores, como son, por ejemplo, los de Centroamérica, pues Uruguay, ¿sí? En menor medida, Colombia, por ejemplo, para algunos sectores también, pero esto, ya les digo, varía mucho, entonces no es lo mismo si uno quiere importar aguacates que si uno quiere importar software. Entonces hay que ver específicamente para cada uno de los sectores, ¿eh? Y si la pregunta viene por en qué país invertir según la tributación, ahí también les diría, yo recomiendo que uno se fije en las agencias de promoción de inversiones, donde uno en general encuentra la información sobre los incentivos que pueda haber en cada país para cada sector en particular. Entonces ahí uno va a tener una idea sobre la tributación, ¿sí? Pero ya les digo, yo acá les dije los que tienen incentivos más amplios, pero después para sectores específicos tal vez sean otros los países más convenientes. Y perdón, una buena forma de encontrar información tributaria, además de ver las páginas de las agencias de inversiones, hay países como Brasil o como Argentina que tienen una complejidad tributaria bastante importante, entonces a veces además de que hay profesionales especialistas en estos temas, a veces las grandes consultoras de temas de impuestos a nivel internacional publican informes sobre países. Entonces uno puede buscar, por ejemplo, el informe que hace, no sé, Deloitte sobre Brasil, o el que hace PwC sobre Chile, y así ver la información que tienen ahí, tener una idea general de los impuestos. Gracias, Romy. Esto responde también a una pregunta que nos hizo Werner Weppen. Él dice si les podríamos compartir algunas fuentes de contacto en los diferentes países donde ellos puedan conseguir pues estas condiciones de importación. Pues son muchísimos países. Entonces ahí lo que nosotros les sugerimos es que vayan directamente a algunas de las fuentes que Romina sugirió. Y además, la sesión anterior también tengo entendido que estuvieron hablando sobre estas agencias de promoción de importaciones. Esperamos en alguna de las próximas sesiones poderles traer a unos invitados que trabajan en este tipo de agencias para que ustedes también puedan descubrir exactamente cómo hacer uso de los servicios que ellas ofrecen. Y bueno, aquí veo que las otras preguntas están más que todo relacionadas con Conecta Américas. Pregunta Marta, cuando es una persona natural, ¿cómo hacen la verificación? Excelente pregunta. No podemos verificar empresas que no estén legalmente constituidas. Si es una persona natural, lamentablemente no se puede verificar a la empresa. Sabemos que hay muchos microempresarios en este momento. De todas maneras, pueden hacer uso de muchas otras herramientas de Conecta Américas, y esperamos que pues pronto puedan llegar a ese estado en el que tengan su empresa constituida en su país. Vamos a ver aquí otras preguntas. Dice Giovanni, ¿es posible que ustedes envíen información, por ejemplo, por correo electrónico a aquellos compradores que tengan necesidades de servicios? Así es, nosotros todas las semanas estamos mandando un newsletter sobre anuncios de compra. Los días varían y aquí van anuncios en en las diferentes industrias. Entonces, no sé si ya estás registrado en Conecta Américas.
Si estás registrado y no te están llegando, si quieres nos puedes escribir por aquí por el chat tu correo para nosotros verificar qué puede estar pasando. Bueno, aquí estoy mirando las otras preguntas. Nos habían comentado, Romy, que tienen interés en ver la plataforma que mencionaste de China, donde hay información de diferentes ferias internacionales. No saben exactamente cómo se escribe, por si lo podrías compartir en el chat, por favor. Sí, cómo no, no es de China, sino que es de Japón, de Jetro, pero y ahí justamente alguien preguntó y esa misma persona puso el link, pero lo voy a volver a poner porque quedó en el chat. Jetro es la agencia de promoción de Japón y ahí ustedes pueden buscar por sector las ferias. De todas maneras, siempre les recomiendo que se fijen, más allá de esto que es una página general, cuando uno busca de un sector en particular, es mejor mirar las cámaras, bueno, o de manera complementaria a esto, ¿no? Pero mirar las cámaras de ese sector en particular. Entonces, por ejemplo, si uno busca una feria relacionada con alimentos, ver, o dentro del sector de alimentos, con algo específico, con frutas, bueno, mirar en las cámaras que agrupan a los proveedores de frutas para ver qué feria hay relacionada con eso. ¿Sí? En general, las cámaras suelen ser de las que organizan la feria en su propio país, ¿sí? la feria de ese sector, están involucradas en eso, y además siempre están interesadas en que las empresas de su país participen en las ferias internacionales. Entonces suelen incluir también esto. Entonces, si uno fabrica muebles y se ingresa en la página web de la cámara de empresas que fabrican muebles en el país propio o en algún otro, van a encontrar la lista de todas las ferias internacionales relacionadas con muebles, que sinceramente no conozco cuáles son las ferias de muebles, pero muchas veces en algunos sectores hay ferias que son muy importantes, la más importante del mundo, que esa seguramente está en la página de Jetro, pero tal vez hay ferias más pequeñas que incluso en la mayoría de los países de América Latina, para los sectores, a veces para muchos sectores hay una feria nacional y a veces hay ferias más pequeñas en distintas localidades, entonces todo eso suele estar en las páginas de cada país. Entonces es mejor, digamos, no se queden solamente con esa página, porque tal vez para algunas cosas uno prefiere ir a alguna feria un poco más pequeña o menos conocida y ahí identificar socios, y tanto para la exportación como para la importación. Gracias, Romy. Aquí voy a enviarles el link donde pueden subir sus anuncios de compra. Les recuerdo, este formulario es solamente si ustedes están buscando proveedores. No es un formulario para que ustedes compartan información sobre su empresa o sobre sus productos. Esto no va a ser tenido en cuenta. Aquí es para poder subir los anuncios de compra y conectarlos con potenciales proveedores a quienes ustedes puedan comprarles ya sea productos o servicios. Entonces, como quedamos, les vamos a mandar otros descargables también por correo electrónico, como hemos estado haciendo con las demás sesiones, y también el link donde pueden descargar todos los demás descargables, pues que, mejor dicho, que todos los demás documentos que hemos hecho a lo largo de toda esta serie de capacitaciones, y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días estaremos hablando de Incoterms. Así Chao, muchas que... gracias. Muchísimas gracias a ti, Romy. Y bueno, creo que por este módulo es la última sesión en la que tú estás participando con nosotros. Así que queremos darte las gracias. Ha sido súper interesante todo lo que has compartido con los usuarios de Conecta Américas y pues lo demuestran también los números y te esperamos para el siguiente módulo de Ruta de la Pyme Exportadora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que participaron por el tiempo. Muchas gracias, fue un gusto. Chao, chao.